y fundamentalmente hasta dónde llega el relato de Milei. Y para eso lo hemos traído al doctor. ¿Qué tal? Yo personalmente creo que el relato de Milei se encamina o va dirigido a dos cuestiones. Primero, obviamente, a la construcción política, porque todo relato tiene en definitiva una idea política. Si el gobierno empieza a publicitar algunos aspectos de su gestión, que él lo ve como positivo, obviamente... O sea, cuando vos dices tiene una intencionalidad política es porque quiere construir un poder. Totalmente. Bien. Que no sé si, no lo tengo en claro si es el propio Milei o la gente que está detrás. No lo tengo en claro, pero obviamente si empieza esa construcción del relato de que casi como de guerra, ¿no? Le estamos ganando a la inflación, evidentemente hay una idea ahí de una construcción política para poder preservarse en el poder, para conservarlo, para mantenerlo, para extenderlo, etc. Y eso con una orientación, por supuesto. No, es una orientación clara, que encima es una orientación que no es propia de Argentina, porque sabemos lo que estas nuevas derechas, están creciendo. Y después creo que hay un tema, casi diría psicológico, que es para analizar, que es realmente qué piensa Milei de su propio relato, porque parecería que hay, no soy psicólogo, pero parecería que hay como una especie de goce o de satisfacción cuando el presidente da ese tipo de datos que no son reales y que nadie sabe tampoco de dónde los saca. Entonces me parece que están dirigidos en esos dos campos, en un campo personal, digamos como una especie de goce o satisfacción, y segundo, en el aspecto claro político, del armado político, de la estructura política, con una finalidad clara de mantenerse en el poder y todo lo demás. Te voy a hacer escuchar un audio y seguimos conversando. Perfecto. Vamos con el primer audio, Diego. Sí. Bien, entonces escuchábamos datos, ¿no? Relato de datos. Ahí en el relato de datos también hay cuestiones que no se dicen, ¿no? No están dichas. Por ejemplo, que hay consumo de carne, bueno, se baja una cantidad de kilos por habitante, pero eso no significa que todos hayan bajado la misma cantidad. Totalmente. ¿No? Es un promedio. Es un promedio. Claro. Yo puedo seguir comiendo la misma cantidad mientras otros han bajado. Claro. Yo puedo haber aumentado la cantidad mientras otros no comen casi Exactamente. nada, ¿no? Ese es un dato. Y por el otro lado está el tema de que, por ejemplo, Milei acaba de autoelogiarse con inflación cero en una semana, ¿no? Ese es otro dato, por ejemplo. Y otro dato que acaban de decir también es que aumentó la diferencia entre ricos y pobres, Claro. en este gobierno, ¿no?
Bien. ¿Cómo puedes reflexionar al respecto? Primero que en el caso del consumo, ¿no? Hay una parte del relato que todavía es peor, más allá no le vamos a pedir empatía al gobierno, pero el gobierno plantea la caída del consumo como parte de su relato en forma positiva, ¿no? O sea, es positivo. Ellos y la gente también acepta eso, ¿no? Hay un sector, claramente, según las encuestas, entre un 45 y 50%, que asimila ese relato de decir, bueno, si cae el consumo, ¿no? Posiblemente la economía va a caer en algún momento, va a dejar de caer y después va a subir. El famoso efecto recorta que anda saliendo los medios por ahí. Entonces, la caída del consumo que nosotros lo estamos viendo y que aquí los periodistas lo veían como algo negativo, está cayendo la carne, está cayendo el consumo de leche, que es lo peor. Porque ahí está hablando de los niños. Exactamente, ¿no? Forma parte del relato. No, tiene que caer, porque si nosotros caemos, en algún momento se va a producir el efecto rebote. Yo lo explicaba. Esa es la B, ¿no? Esa es la famosa B, de que cae, llega a un vértice y vuelve a subir rápidamente de la misma rapidez con lo que ha caído, con la misma velocidad, algo que no se estaría dando. No solo no se estaría dando, sino que no se va a dar. ¿Y por qué no se va a dar? Porque la única forma que nosotros podemos experimentar un aumento en la capacidad económica o en la actividad económica después de una caída es obviamente con inversión. Las inversiones pueden ser de dos maneras, públicas o privadas, y después pueden ser nacionales y extranjeras después, por eso es el tema. Públicas las sacamos, porque claramente el gobierno no va a gastar nada. El gobierno tiene una posición política de que la inversión pública no sirve. Perfecto, me queda entonces como recurso para poder generar ese efecto en B corto, o sea que vuelva a subir después de una caída a la misma velocidad que lo que ha caído, es una inversión privada. Ahora la pregunta del millón es, yo tengo caída del consumo en absolutamente todos los rubros, sobre todo en los alimentos, que es lo peor. Si nosotros vamos a los otros rubros que son menos importantes, es terrible. La pregunta es, ¿quién va a invertir? ¿Por qué invertirían? ¿No? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica lo que está haciendo el gobierno. El gobierno parecería que está cayendo en su propio relato. Y lo peor que puede pasarle a un político es crear el relato y creérselo. Por eso es que lo vemos al presidente repitiendo cosas que no sé si realmente él las sabe, porque vive más afuera que aquí. Está de visita ahora. Exactamente, Martín. ahora ha venido, creo que se va de vuelta no sé dónde, diciendo, bueno, la inflación en junio es 0. Pero lo que él no dice, que yo tengo que controlar la inflación con el mismo mes del año pasado para que sea interanual. Entonces, no me da la inflación 0, porque no me puede dar 0. Y suponiendo que dé 0, tampoco es una buena noticia, porque significa que la inflación está bajando no por la puja de precios, ¿no? Por las distintas ofertas, lo cual sería una lógica del mercado, sino que está bajando por la caída de la actividad económica. Y ahí vamos a entrar con lo que he dicho al principio. ¿Cómo creen que esa caída va a ser la subida de la misma velocidad si yo no estoy teniendo inversión? Entonces, de hecho, ha caído el empleo, ha caído la producción, la economía. La actividad económica está cayendo un 5% en el primer trimestre, lo cual es gravísimo. Estamos pasando de un desempleo del 6,7 a 7,2, por lo tanto es gravísimo porque aparte las mediciones del desempleo siempre son atrasadas. Por lo tanto, si yo lo tendría que tomar hoy, al día del 26 de junio, seguramente es más del 7,7 que se ha experimentado, porque lo vemos en la calle aparte. Entonces, nosotros estamos como si el gobierno no solo construiría un relato, sino que se lo está creyendo. Convengamos que hay ciertas cosas en el relato que son ciertas. Sí, totalmente. O sea, se ha desacelerado la inflación, eso es cierto. Totalmente. ¿No? Eso se puede poner como una especie de logro. Después podemos discutir a costa de qué. Sí, pero en ese relato ese relato del 0% de inflación, la inflación también es un promedio y por eso se mide mensualmente.
el supermercado no está remarcando cada día, porque yo puedo decir, hoy ha sido inflación cero porque no ha remarcado, pero mañana va a remarcar, o pasado, o la otra semana. Aparte no le ponen en el promedio lo que estamos gastando de más en servicios públicos. Claro. Por lo tanto, si yo le coloco todo eso, seguramente la inflación va a ser más. Pero igual, suponiendo que le demos la posta al gobierno de que está bajando. La pregunta es, ¿qué inflación está bajando? Porque ellos la han llevado al 30% casi, y estamos bajando al 5%, se va a estabilizar ahí porque no hay chance de que baje más. La estamos bajando al 5% de la inflación que ellos mismos la han producido a través, para mí, de una política totalmente irresponsable, pero totalmente irresponsable, que ha condenado a varias personas o a todos. Entonces la pregunta es, para volver a una inflación que la ha tenido más en un solo mes. Bien, ese es el tema. Antes de escuchar el segundo audio, Juan, te quiero una ausencia de Novarecio, un ocultamiento de Novarecio acerca de los datos que estaba dando. ¿En qué año fue el mayor consumo de carne? No lo dice. No, sí lo dice, ¿no? Es en el 2013. Y la que gobernaba en el 2013 era Macri, seguro. Era Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, eso lo oculta, ¿no? Como una forma de presentar las cosas también es cierto y al mismo tiempo ocultamiento de cosas. La conclusión es cuánto de la prensa o de esos periodistas son los verdaderos creadores del relato. Bien, vamos a escuchar un segundo audio y seguimos, Juan.